Sean todos bienvenidos a esta exposición correspondiente a la práctica laboratorio número 2 de anatomía, titulada Tejido muscular, esqueleto, cartílago y hueso. En el desarrollo de esta práctica estudiaremos las principales características de organización de estas estructuras. Para esta primera parte comenzaremos con el esqueleto humano, su organización en esqueleto axial y apendicular. Para comenzar debemos comprender que el esqueleto constituye el armazón interno de nuestro organismo y es fundamental para proporcionar soporte, protección y movimiento. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que constituye el armazón interno del cuerpo. En el adulto está formado por 206 huesos. Sus funciones principales son proporcionar soporte al organismo, proteger los órganos internos, participar en el movimiento junto con los músculos y mantener la postura corporal. Además, los huesos permiten almacenar minerales, principalmente calcio y fósforo. Estos huesos no se encuentran distribuidos de manera aleatoria, sino que están organizados en dos grandes divisiones que nos permiten comprender mejor su ubicación y función. El esqueleto humano se divide en dos grandes componentes, es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está constituido por 80 huesos y forma el eje central del cuerpo. Está integrado por el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Debido a esta ubicación central, su función está principalmente relacionada con el soporte y la protección de estas estructuras importantes del organismo. Por otra parte, el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos y comprende las cinturas y las extremidades superiores e inferiores. Esta división se encuentra principalmente relacionada con el movimiento y permite conectar las extremidades con el esqueleto axial. Para comprender mejor esta división, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo se distribuyen estos huesos a lo largo del cuerpo. Primero encontramos el cráneo y los huesos asociados, que comprenden 29 huesos. Su función principal es proteger el encéfalo y formar la estructura ósea de la cabeza. Luego encontramos la cintura escapular formada por 4 huesos, 2 clavículas y 2 escápulas. La clavícula es un hueso par ubicado anteriormente y superiormente que conecta el miembro superior con el tronco. La escápula también es un hueso par, pero se encuentra ubicado posteriormente en la región superior de la espalda y participa en la movilidad del miembro superior. Después encontramos la caja torácica, formada por 25 huesos, un esternón y 24 costillas. El esternón es un hueso plano ubicado en la región anterior del tórax y participa en la protección de los órganos torácicos. Las costillas son huesos curvos que forman la mayor parte de la caja torácica y protegen principalmente el corazón y los pulmones. Continuamos con el miembro superior, que comprende 60 huesos. Primero encontramos el húmero, que es el hueso del brazo y se articula con la escápula y con los huesos del antebrazo. Después encontramos el cúbito y el radio, que forman el antebrazo. El cúbito se encuentra medialmente y el radio lateralmente, posición anatómica. Luego encontramos el carpo, formado por 8 huesos que constituyen la región de la muñeca. A continuación, los huesos metacarpianos, que son 5 huesos que forman la región media de la mano. Finalmente, los falanges, que forman los dedos de las manos. En la región interior encontramos la cintura pélvica, formada por 2 huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo. Estos conectan los miembros inferiores con el esqueleto axial y proporcionan soporte y estabilidad. También encontramos la columna vertebral, constituida por 26 huesos. En esta diapositiva podemos identificar las vértebras, el sacro y el coxis. Las vértebras forman la columna y proporcionan soporte y protección a la médula espinal. El sacro es el hueso triangular formado por vértebras fusionadas y ubicado posteriormente en la pelvis. El coxis corresponde a la porción terminal de la columna vertebral y está formado por vértebras fusionadas. Finalmente encontramos el miembro inferior, que comprende 60 huesos. Primero encontramos el fémur, que corresponde al hueso del muslo y es el hueso más largo y resistente del cuerpo. Después encontramos la rótula, el hueso ubicado anteriormente en las articulaciones de la rodilla que contribuyen a protegerlas. Luego encontramos la tibia y el peroné.
que forman la pierna. La tibia es medial y soporta gran parte del peso corporal, mientras que el peroné es lateral y contribuye principalmente a la estabilidad del tobillo. Después encontramos el tarso, que corresponde al conjunto de huesos en la región posterior del pie. A continuación están los metatarsianos, que son 5 huesos que forman la región media del pie. Y finalmente encontramos las falanges que forman los dedos del pie. La cabeza forma parte del esqueleto axial y presenta una organización ósea compleja. Está constituida por 22 huesos, 8 corresponden al cráneo y 14 al esqueleto facial. Los huesos del cráneo tienen como función principal alojar y proteger el encéfalo, mientras que los huesos de la cara proporcionan soporte estructural que participan en la formación de cavidades importantes como la cavidad orbitaria, nasal y oral. Para comprender esta región con mayor detalle, primero podemos identificar los huesos que forman el esqueleto facial. Continuando con el cráneo, encontramos los huesos de la cara, que son 14 y tienen como función principal dar forma al rostro y participar en funciones como respiración, masticación y el habla. Primero encontramos los huesos lacrimales, los cigomáticos, que forman los pómulos, el pómer, ubicado en el tabique nasal, seguido de los maxilares superiores, que forman gran parte de la cara y del paladar. Después encontramos los huesos palatinos, los huesos nasales, los cornetes nasales inferiores y finalmente el maxilar inferior o mandíbula, que es el único hueso móvil del cráneo. En conjunto, estos huesos dan estructura y forma a nuestros huesos. Cabe recalcar que hay unos pares y otros impares. Para comenzar con los huesos del cráneo, tenemos una estructura formada por 8 huesos cuya función principal es alojar y proteger al cerebro. Si observamos el cráneo de esta vista lateral, podemos identificar diferentes huesos que se encuentran distribuidos en diferentes regiones. Primero encontramos el hueso occipital, que son 2 y ocupan gran parte de la región superior y lateral del cráneo. A continuación se encuentran los huesos temporales, los cuales son otro par de huesos ubicados en la región lateral cerca de los oídos. En la parte posterior e inferior encontramos el hueso occipital. Continuando hacia la parte anterior encontramos el hueso frontal, que forma la frente y parte del techo de las órbitas. Más profundamente encontramos el hueso esfenoides, ubicado en la base del cráneo y relacionado con varios de los huesos que lo rodean. Finalmente tenemos el hueso etmoides, situado entre las órbitas y que también participa en la formación de la cavidad nasal. En conjunto, estos 8 huesos forman una estructura resistente que protege al encéfalo y ayuda a darle forma al cráneo. En esta diapositiva podemos observar mediante una vista superior la superficie interna del cráneo, la cual presenta 3 fosas craneales: la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. En primer lugar, en la fosa craneal anterior encontramos el proceso cristal y la lámina cribosa del esfenoides. A través de los pequeños orificios de esta lámina pasan las ramas del nervio olfatorio correspondiente al primer par craneal relacionado con el sentido del olfato. Continuando hacia la fosa craneal media, encontramos la silla turca, que pertenece al hueso esfenoides y contiene la hipófisis. También encontramos el agujero rasgado, que en esta diapositiva se relaciona con la rama de la arteria faringe ascendente. Posteriormente encontramos el agujero óptico, por donde pasa el nervio óptico correspondiente al segundo par craneal y relacionado con la visión. A continuación encontramos el agujero redondo, por donde pasa la rama maxilar superior del nervio trigémino, correspondiente al quinto par craneal. Después encontramos el agujero oval, por donde pasa la rama maxilar inferior del nervio trigémino, también correspondiente al quinto par craneal. Luego encontramos el meato auditivo interno, por donde pasa el nervio facial correspondiente al séptimo par craneal. Finalmente, al pasar a la fosa craneal posterior, encontramos el agujero yugular, por donde se relaciona la vena yugular y los nervios glosofaríngeos correspondientes a la vena paracraneal, vago correspondiente al décimo y accesorio correspondiente al undécimo. Y para finalizar encontramos el agujero occipital magno,
ubicada en el hueso occipital, por donde pasa un bulbo raquídeo, continuándose con la médula espinal. De esta manera podemos observar que las diferentes fosas craneales presentan agujeros y conductos que permiten el paso de estructuras nerviosas y vasculares importantes. El tórax o la caja torácica es el escudo que protege los órganos más importantes del cuerpo, como el corazón y los pulmones, además de ayudarnos a respirar al expandirse y contraerse. La caja torácica está constituida por el esternón, que es un hueso plano que tenemos en el centro del pecho, que a su vez se divide en tres partes. El manubrio, que es la parte más ancha, y también tenemos el cuerpo. Y el apófisis sifoides, que es la parte final del esternón en forma de punta. También tenemos los cartílagos costales, que estos están presentes en las primeras 10 pares de costillas de los 12 pares que son en total. Estas se dividen en costillas verdaderas, que van desde el primero al séptimo par, y se dice que son verdaderas porque se conectan directamente al esternón mediante cartílago. También tenemos 3 pares de costillas falsas, que se dice que son falsas porque se conectan a la séptima costilla mediante el cartílago costal correspondiente. Y por último tenemos las costillas flotantes, que estas son 2 pares y no se conectan al esternón ni a otras costillas, quedan libres en la musculatura, o como su nombre lo indica, quedan flotando. La columna vertebral es el eje central de nuestro cuerpo y no solo nos da soporte, también nos permite mantenernos erguidos y, como parte importante, también protege la médula espinal. La columna vertebral está dividida en 5 regiones principales. Tenemos las vértebras cervicales, que son 7 vértebras, y son las que están ubicadas en el cuello. También tenemos las vértebras torácicas, que son 12, y son las que se conectan con las costillas. También tenemos las vértebras lumbares, que son 5. Son gruesas y son las que soportan la mayor parte del peso corporal. Y las vértebras sacras, que son 5 vértebras fusionadas y forman el hueso sacro. También tenemos el hueso coxígeo o coxi, que es el hueso del final de la columna vertebral. Entre las vértebras típicas tenemos las vértebras cervicales, que van desde la C1 a C7. Estas tienen un cuerpo pequeño, poseen 3 forámenes, un foramen vertebral y 2 forámenes transversos. Los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales son los más grandes de la columna vertebral porque tienen un ensanchamiento de la médula espinal y tienen un apófisis espinoso recto y bífido. Entre estas también tenemos las vértebras torácicas. Son considerablemente más grandes y fuertes que las vértebras cervicales. El apófisis espinoso de las vértebras torácica 1 hasta la torácica 10 son grandes y aplanados lateralmente y se dirigen hacia abajo. El apófisis transversal es más corto y ancho que en las vértebras cervicales y cuentan con carillas articulares, que son las superficies articulares de las costillas. También entre estas están las vértebras lumbares, que son más grandes y fuertes, dado que la región caudal de la columna soporta más peso corporal. Las apófisis articulares superiores están dirigidas hacia adentro y no hacia arriba, mientras que las apófisis articulares inferiores están dirigidas hacia afuera y no hacia abajo. Las apófisis espinosas son cuadriláteras, gruesas y anchas, y se proyectan hacia atrás, casi en línea recta. Las vértebras especiales. Las vértebras especiales son llamadas especiales porque su forma se modificó para cumplir funciones únicas y específicas. Entre estas vértebras especiales tenemos el atlas o cervical 1. Esta es la primera vértebra cervical y cuenta con un anillo óseo, con un arco anterior, con un arco posterior y 2 grandes masas laterales. Esta vértebra carece de cuerpo y de apófisis espinosa.
También tenemos al axis o cervical 2. Es la segunda vértebra cervical y tiene una apófisis en forma de estaca, denominada apófisis odontoides, y se proyecta hacia arriba a través de la región anterior del foramen vertebral del atlas. La apófisis odontoides constituye un pivote sobre el cual rotan el atlas y la cabeza. Entre las vértebras especiales tenemos la vértebra prominente o la séptima vértebra cervical. Este tiene una apófisis espinosa grande y no bífida, que puede observarse y sentirse en la base del cuello. Y por último tenemos las vértebras sacrocoxígeas. Son huesos triangulares formados por la unión de 5 vértebras sacras. Cartílago y hueso. El cartílago es un tejido conjuntivo de sostén que tiene una matriz gelatinosa y firme. Tipos de cartílago. Cartílago elástico. En este cartílago predominan las fibras colágeno tipo 2 y fibras elásticas en abundancia. Este cartílago se encuentra principalmente en estructuras que requieren flexibilidad y sostén, como el pabellón de la oreja y las paredes del conducto auditivo externo. Número 2. Cartílago hialino. En este cartílago predominan las fibras colágeno tipo 2. Este cartílago es el más abundante del cuerpo y lo encontramos en el esqueleto nasal, en los anillos traqueales y en los bronquios. Número 3. Cartílago fibroso. En este cartílago predominan las fibras colágeno tipo 1 gruesas y densas. Este cartílago destaca por su gran resistencia a la tensión y a la presión y se localiza en los discos intervertebrales. Cartílago hialino. Este cartílago es una sustancia flexible, semitransparente y de color gris azulado que contiene fibras colágena tipo 2 en su matriz. Este es el cartílago más abundante en el organismo. Si comenzamos señalando aquí el pericondrio, encontraremos que es la capa de tejido conectivo que se encarga de envolver y nutrir al cartílago. También por este lado encontraremos los grupos isógenos, que son un conjunto de condrocitos agrupados que se originaron recientemente por la división celular. También de manera específica, cada una de estas unidades celulares corresponde a un condrocito, que es la célula madura del cartílago y se encarga de mantener la matriz. Estas células se encuentran albergadas dentro de unas pequeñas cavidades llamadas lagunas. Y finalmente, todo lo que tenemos acá es la matriz, que es la sustancia extracelular que le otorga soporte, firmeza y flexibilidad a todo el cartílago. Cartílago elástico. Este cartílago contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blanco-azulada brillante. Este cartílago posee la mayor densidad celular y una matriz no homogénea. Si nos ubicamos al extremo derecho, encontraremos el pericondrio, que es la capa de tejido conectivo fibroso encargada de envolver y proteger al cartílago. También encontramos la matriz intercelular, que constituye el medio de soporte fundamental en el tejido. También aquí encontramos las fibras elásticas, las cuales le otorgan al tejido una gran flexibilidad y capacidad para deformarse sin perder su forma original. Y finalmente tenemos el condrocito, que son las células maduras del cartílago que se ubican dentro de las lagunas. Cartílago fibroso. Este cartílago posee poca sustancia fundamental, carece de pericondrio y en la matriz predominan las fibras colágeno tipo 1. Aquí en la parte superior izquierda encontraremos las lagunas, que son los espacios o las cavidades donde se alojan los condrocitos.
Estos condrocitos no se encuentran aislados, sino que se disponen formando hilera, como podemos ver acá y acá. Se alinean de una manera característica. Y para finalizar, encontramos la estructura que le da soporte al tejido, que son las fibras colágeno. Están compuestas principalmente por colágeno tipo 1 y estas forman haces densos y gruesos que le otorgan a este cartílago una resistencia excepcional contra las fuerzas de tensión y compresión. Ahora vamos a estudiar el tejido óseo analizando la estructura de una osteona mediante un corte histológico transversal. Si comenzamos aquí justo en el centro encontraremos el conducto de Havers, que este canal es por donde transcurren los vasos sanguíneos y los nervios que nutren al tejido. Alrededor de todo esto encontraremos las laminillas óseas, que son capas concéntricas de matriz extracelular calcificada que le otorga una dureza característica al hueso. Intercaladas entre estas laminillas encontramos las lagunas, que son los espacios físicos donde se alojan las células. Y dentro de estas lagunas encontramos al osteocito, que es la célula madura del hueso y se encarga de mantener al tejido óseo. También aquí encontraremos que se aprecian unas finas capas llamadas canículos óseos que permiten la comunicación y el intercambio de nutrientes entre los osteocitos a través de una matriz sólida. Ahora continuamos con el tejido muscular. Este es un tejido especializado en la contracción, lo que permite producir movimiento en el cuerpo. Sus células reciben el nombre de fibras musculares y estas se organizan de manera jerárquica. Las fibras se agrupan en fascículos y los fascículos forman el músculo. En esta imagen podemos observar precisamente esos diferentes niveles de organización. Desde la unidad celular que corresponde a la fibra muscular, estas se juntan para formar lo que es un fascículo y el conjunto de fascículos forman el músculo completo. Además de las fibras musculares, el músculo presenta tejido conectivo que lo organiza y lo sostiene. Este está rodeado por 3 capas de tejido. Tenemos el tejido que rodea a todo el músculo completo, el cual se llama epimicio. Tenemos otra capa de tejido que rodea a cada fascículo del músculo, el cual se llama perimicio. Y tenemos una capa de tejido que rodea cada fibra muscular, llamado endomicio. Estas capas de tejido conectivo fibroso están compuestos principalmente de colágeno. El tejido muscular se clasifica principalmente en músculo liso y músculo estriado. Dentro del músculo estriado encontramos el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo liso presenta contracción involuntaria y se encuentra principalmente en vísceras y vasos sanguíneos. El músculo esquelético se encuentra bajo control voluntario y está asociado a los huesos, mientras que el cardíaco tiene una contracción involuntaria y forma el miocardio. Además, dentro del tejido cardíaco encontramos fibras musculares especializadas que participan en la conducción del impulso eléctrico del corazón. Más adelante veremos sus características. El tejido muscular puede diferenciarse y clasificarse tomando en cuenta principalmente su apariencia bajo el microscopio, su localización y su control y funcionamiento. Aquí tenemos un corte histológico, en primer lugar, que corresponde a un músculo liso. Como podemos observar, las células tienen una forma alargada o fusiforme y presentan un único núcleo ubicado en posición central. Una característica fundamental es que no presentan estriaciones transversales, por lo que su citoplasma se observa relativamente homogéneo.
Además, las fibras se organizan formando fascículos. Y como mencionamos antes, este tipo de músculo presenta contracción involuntaria y se encuentra principalmente en las paredes de órganos internos, como el tubo digestivo, los vasos sanguíneos y otras vísceras. Su contracción permite, por ejemplo, movilizar sustancias dentro de estos órganos. El segundo corte corresponde a un músculo esquelético. En el corte longitudinal podemos observar fibras largas y cilíndricas que presentan estriaciones transversales, una característica muy importante para su identificación. Estas fibras contienen varios núcleos que se encuentran ubicados hacia la periferia. En el corte transversal podemos observar las fibras agrupadas en fascículos y el tejido conectivo que las separa, correspondiente al perimicio. El músculo esquelético se encuentra unido a los huesos y su contracción permite producir movimientos voluntarios del cuerpo. También participa en el mantenimiento de la postura y la posición corporal. La tercera preparación corresponde a un músculo cardíaco. Al igual que el músculo esquelético, presenta estriaciones. Sin embargo, sus fibras son más cortas y están ramificadas. Otra característica importante es que presentan uno o en algunos casos dos núcleos en posición central. Además, podemos observar los discos intercalares, que son estructuras que permiten que las células cardíacas estén conectadas entre sí y trabajen de forma coordinada. Este tejido forma la mayor parte de la pared muscular del corazón, llamada miocardio, y su función es realizar contracciones rítmicas e involuntarias que permiten bombear la sangre. Finalmente, tenemos un corte de músculo cardíaco especializado, representado por las fibras de Purkinje. Estas células son diferentes de las fibras cardíacas contráctiles porque están especializadas principalmente en conducir el impulso eléctrico que coordina la contracción del corazón. Forman parte del sistema de conducción cardíaca y este impulso se transmite a través del sistema especializado y finalmente llega a las fibras de Purkinje que distribuyen rápidamente la señal por los ventrículos. Histológicamente, estas fibras presentan un mayor diámetro, como podemos observar acá en la lámina. Presentan este mayor diámetro y un citoplasma más pálido debido a que contienen una menor cantidad de miofibrillas. También presentan un núcleo central. Por eso, aunque siguen siendo células musculares cardíacas, su función principal no es generar fuerza, sino conducir rápidamente el impulso eléctrico y coordinar la contracción cardíaca. Muchas gracias por su atención y por llegar hasta el final de este video.